¿Qué harías si descubrieras que tu esposo, un millonario empresario, te está engañando con su socia? Esta mujer lo siguió hasta el hotel donde se hospedaba con su amante y los enfrentó en medio de una cena de negocios, causando un escándalo que arruinó su carrera. Pero esto es solo el comienzo de una historia de traición, dolor y renacimiento que te dejará sin aliento. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like para más. Historias que te harán reflexionar sobre el amor, la lealtad y la fuerza para empezar de nuevo. Clara Mendoza despertó con el primer rayo de sol que se colaba por las cortinas de lino beige. Con movimientos cuidadosos para no despertar a Lucas, quien dormía profundamente a su lado, se deslizó fuera de la cama matrimonial. A sus 35 años, había perfeccionado el arte del silencio matutino, una habilidad necesaria para cualquier madre de 2 niños que también trabajaba como tutora particular. Mientras preparaba el desayuno, observaba el reloj de pared con atención calculada. Todo en su vida funcionaba como un mecanismo de relojería suizo. A las 6:45 despertaría a Miguel, de 11 años, y a Bruno, de 8. A las 7:15 estaría Lucas en la ducha. A las 7:40 todos desayunarían juntos, y a las 8:10 ella arrancaría el coche familiar para llevar a los niños al colegio antes de dirigirse a su primera tutoría del día. «Buenos días, mamá», murmuró Miguel, frotándose los ojos mientras entraba a la cocina con el cabello despeinado. «Buenos días, mi amor. ¿Despertaste a tu hermano?», preguntó Clara colocando un plato de tostadas francesas sobre la mesa. El sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo respondió su pregunta antes que Miguel. Bruno apareció con su mochila ya colgada al hombro y una sonrisa que revelaba un diente frontal faltante. Clara contempló a sus hijos con esa mezcla de orgullo y ansiedad que solo las madres conocen. Ambos tenían los ojos oscuros de Lucas, pero habían heredado su cabello castaño claro y, afortunadamente, también su perseverancia. «¿Papá va a venir a mi presentación hoy?», preguntó Bruno mientras atacaba su desayuno con entusiasmo infantil. Clara mantuvo su sonrisa intacta, aunque sintió un nudo formándose en su garganta. La presentación de ciencias de Bruno era a las 4, y Lucas había prometido estar allí. Pero últimamente, las promesas de su marido tenían el mismo peso que el humo. «Claro que sí, cariño. Papá lo prometió, ¿verdad?», respondió evitando la mirada escéptica de Miguel, quien a sus 11 años comenzaba a entender las ausencias de su padre. El sonido de la ducha cesó, y minutos después apareció Lucas Ramírez, impecable en su traje gris oscuro. A los 38 años el éxito profesional se reflejaba en su porte, espaldas anchas, mandíbula definida y ese aire de confianza que Clara había encontrado irresistible cuando se conocieron en la universidad. «Buenos días a todos», saludó con voz enérgica, besando rápidamente la frente de Clara antes de servirse café. Mientras Lucas revisaba su teléfono con el ceño fruncido, Clara lo observó. ¿Cuándo había comenzado a notar esa distancia? ¿En qué momento su marido, el hombre que solía mirarla como si fuera la única mujer en el universo, había empezado a verla como un mueble más en la casa que compartían? «Lucas, recuerda que hoy es la presentación de Bruno», mencionó casualmente, sirviendo más jugo en el vaso de Miguel. Sí, lo recuerdo», respondió sin levantar la vista del teléfono. «Tengo una reunión importante, pero haré todo lo posible». Los ojos de Bruno se iluminaron, pero Clara sintió una punzada de preocupación. Conocía demasiado bien esa respuesta evasiva, y cuando Lucas se despidió con un beso apresurado, dejando tras de sí una estela de costosa colonia, Clara se preguntó cuántas desilusiones más tendría que gestionar antes de que algo cambiara. Lo que Clara no sabía, mientras observaba el coche de Lucas alejarse por la calle arbolada de su tranquilo barrio residencial, era que el cambio ya había comenzado, silencioso y devastador, como un cáncer que crece inadvertido hasta que es demasiado tarde para contenerlo. La sala de conferencias del colegio estaba llena de padres orgullosos cuando Clara tomó asiento en la tercera fila, guardando un espacio para Lucas. Bruno la había mirado con esperanza antes de unirse a sus compañeros tras bastidores
y ella había respondido con una sonrisa confiada que no sentía realmente. A medida que las presentaciones comenzaban, Clara revisaba su teléfono cada pocos minutos. 3 mensajes enviados, ninguno respondido. Las 4:15. Luego, las 4:30. Cuando llamaron a Bruno al escenario, el asiento junto a ella seguía vacío. «Mi proyecto es sobre el sistema solar», comenzó Bruno con voz temblorosa, buscando entre el público el rostro de su padre. «Trabajé muchas horas con la ayuda de mamá y...» Clara le sonrió con todo el amor que pudo reunir, grabando el momento, con su teléfono mientras luchaba contra la rabia que crecía en su interior. El proyecto había sido magnífico, una representación del sistema solar que había mantenido a Bruno despierto hasta tarde durante 2 semanas. De regreso a casa, el silencio en el coche era pesado. Miguel miraba por la ventana. Bruno abrazaba su medalla de participación con expresión decepcionada. «Papá tenía una reunión muy importante», explicó Clara, odiándose por defender a Lucas. «Estoy segura de que le encantará ver el video». «No importa», murmuró Bruno con esa resignación infantil que rompió el corazón de Clara. Cuando llegaron a casa, el coche de Lucas no estaba en el garaje. Clara preparó la cena, ayudó con las tareas y acostó a los niños con la eficiencia de alguien que está acostumbrada a hacerlo sola. Solo entonces, sentada en la cocina en silencio, permitió que la tristeza y la frustración emergieran. El reloj marcaba las 10:30 cuando escuchó la puerta principal. Lucas entró con pasos sigilosos, como si no quisiera ser descubierto. «¿Dónde estabas?», preguntó Clara observando cómo su marido se sobresaltaba al verla. «Te envié un mensaje. La reunión se alargó y después tuvimos una cena con los inversionistas», respondió, aflojándose la corbata con movimientos cansados. «No recibí ningún mensaje», dijo ella, mostrándole la pantalla de su teléfono. «Y Bruno te esperó para su presentación. Ganó una mención especial». Lucas tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Lo siento mucho, en serio. Me complicó todo. ¿Está muy enfadado?» «Está decepcionado, como todos nosotros últimamente». Lucas se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Clara, sabes que estoy en un momento crítico en la empresa. Esta expansión podría significarlo todo para nosotros, para nuestro futuro. Necesito que me entiendas». Clara quería creerle. Quería pensar que todo era una fase, que el hombre del que se había enamorado regresaría cuando la presión del trabajo disminuyera. Pero algo en su interior, una voz que se había vuelto cada vez más insistente, le decía que había algo más. «Te entiendo más de lo que crees», respondió, retirando suavemente sus manos. «Pero tus hijos también te necesitan». Cuando se levantó para irse a la cama, notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. En el cuello de la camisa de Lucas, apenas visible, una mancha de lápiz labial color carmesí, un color que ella nunca usaba. Clara subió las escaleras con piernas temblorosas, preguntándose si lo que acababa de ver era real o producto de sus crecientes inseguridades. Pero mientras se deslizaba entre las sábanas frías, el aroma que Lucas había traído consigo, un perfume que no era el suyo, confirmaba que sus preocupaciones tal vez no eran infundadas. Esa noche, acostada junto a un marido que parecía un extraño, Clara tomó una decisión silenciosa. Descubriría qué estaba ocurriendo realmente, aunque la verdad amenazara con destruir todo lo que había construido. La mañana siguiente transcurrió con la normalidad de siempre, pero Clara observaba a Lucas con nuevos ojos, atenta a cada detalle. Durante el desayuno, él apenas levantó la vista de su teléfono, sonriendo ocasionalmente a algún mensaje que Clara no podía ver. «Llegaré tarde hoy. Tengo una reunión en Valencia», anunció Lucas mientras se levantaba, besando distraídamente la cabeza de Bruno. «No me esperen para cenar». «¿Valencia?», preguntó Clara manteniendo su voz casual. «¿No mencionaste ayer que tenías videoconferencia con los clientes de Valencia?» Lucas titubeó. Apenas un segundo, pero suficiente para que Clara lo notara. «Cambiaron los planes anoche. Prefieren una reunión presencial», respondió con naturalidad excesiva. «Te enviaré un mensaje cuando llegue al hotel». Después de dejar a los niños en el colegio,
Clara condujo hasta la casa de su primera alumna del día, pero su mente estaba en otra parte. Durante la tutoría, tuvo que disculparse varias veces por su falta de concentración. ¿Está todo bien, señora Mendoza?, preguntó la adolescente, notando su distracción. Sí, Lucía, solo estoy un poco cansada, mintió Clara con una sonrisa forzada. Vamos a repasar ese problema de ecuaciones otra vez. Al regresar a casa, Clara se detuvo en el umbral de su dormitorio, mirando alrededor como si lo viera por primera vez. Después de 12 años de matrimonio, conocía las costumbres de Lucas, dónde guardaba cada cosa, cómo organizaba su ropa, sus documentos. Si había algo que ocultar, sabría dónde buscar. Con el corazón latiendo aceleradamente, abrió el cajón de la mesita de noche de Lucas. Nada inusual. Un libro de negocios a medio leer, algunos medicamentos para el dolor de cabeza, un cargador de teléfono. Revisó su armario, pasando las manos por los bolsillos de sus trajes. En la chaqueta que había usado 2 días antes, encontró un recibo de un restaurante de Madrid que no reconocía, para una cena de 187 euros, para 2 personas. Su búsqueda continuó hacia el pequeño despacho que Lucas tenía en casa. Allí, en un cajón normalmente cerrado, pero que hoy, por descuido, había quedado entreabierto, encontró un sobre con el membrete de un hotel de lujo en Valencia. Dentro había una factura por una suite ejecutiva, junto con una nota escrita a mano en papel perfumado. Gracias por ayer. Cada momento contigo es un regalo robado al tiempo. Siempre tuya, Isabela. Clara se sentó lentamente en la silla del despacho, sintiendo como si el aire hubiera sido extraído de la habitación. Isabela. Ahora el fantasma tenía nombre. Cuando sonó su teléfono, Clara dio un respingo. Era un mensaje de Lucas. Llegué a Valencia. Te llamo por la noche. Con dedos temblorosos, Clara abrió la aplicación de localización que compartía con Lucas, supuestamente para emergencias familiares. El punto azul que representaba el teléfono de su marido parpadeaba efectivamente en Valencia. Durante el resto del día, Clara funcionó en piloto automático. Recogió a los niños, preparó la cena, revisó los deberes. Pero su mente trabajaba frenéticamente, conectando los puntos, las ausencias, las llamadas privadas, el perfume, la mancha de lápiz labial, la nota. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se sentó en el sofá con una copa de vino. Su teléfono sonó. Lucas. «Hola», respondió con voz controlada. «Hola, cariño, ¿cómo están los niños?» «Bien, Bruno te manda saludos». «Genial. La reunión fue productiva, pero estoy agotado. Me iré directo a la cama». «¿En qué hotel estás?», preguntó Clara con el recibo del hotel en su mano. Una pausa apenas perceptible. «En el Valencia Palace, el de siempre». Otra mentira. El recibo era del Hotel Las Arenas, no del Palace. «Que descanses, Lucas», dijo Clara, terminando la llamada antes de que su voz pudiera traicionarla. Mirando por la ventana hacia la noche, Clara sentía cómo su mundo, cuidadosamente construido durante años, comenzaba a desmoronarse. La pregunta ya no era si Lucas le estaba siendo infiel, sino por cuánto tiempo había estado ocurriendo y qué debía hacer ahora. Con una determinación nacida del dolor, tomó su laptop y comenzó a buscar vuelos a Valencia para el día siguiente. Si Lucas no regresaba con la verdad, ella iría a buscarla. El amanecer encontró a Clara con los ojos enrojecidos y una pequeña maleta preparada. Había pasado la noche organizando su improvisado viaje. Sofía, su hermana menor, cuidaría de los niños después del colegio con la excusa de que Clara tenía un curso de formación inesperado. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?», preguntó Sofía cuando llegó a la casa, observando con preocupación el rostro exhausto de su hermana. «No, no estoy segura de nada», respondió Clara, metiendo el cargador del teléfono en su bolso. «Pero necesito saber la verdad, Sofía. No puedo seguir viviendo con esta duda». Sofía la abrazó fuertemente. «Ten cuidado, por favor, y llámame en cuanto sepas algo». En el aeropuerto, Clara se sentía como una espía en una película, constantemente revisando su teléfono para asegurarse de que Lucas seguía en Valencia. El vuelo de 1 hora le pareció eterno,
su mente alternando entre la rabia y el terror ante lo que podría descubrir. Valencia la recibió con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. Tomó un taxi directamente al Hotel Las Arenas, un establecimiento de 5 estrellas frente al mar. Al llegar se quedó en el vehículo unos minutos observando la entrada del hotel, reuniendo coraje. «Señora, ¿va a bajar?», preguntó el taxista, mirándola por el retrovisor. Clara asintió, pagó y salió con piernas temblorosas. En el amplio y elegante vestíbulo se dirigió a la recepción con una sonrisa ensayada. «Buenos días, tengo una reserva para almorzar en el restaurante», mintió con fluidez. Una vez dentro del restaurante eligió una mesa discreta con vista al área de la piscina. Pidió un café que apenas tocó mientras escaneaba el lugar buscando a Lucas. Después de una hora, cuando empezaba a pensar que había cometido un error, lo vio. Lucas caminaba junto a la piscina, riendo con su brazo alrededor de la cintura de una mujer. Alta, de cabello negro y figura esbelta, vestía un elegante vestido veraniego. Se detuvieron junto a una mesa reservada y Lucas, con un gesto que Clara conocía demasiado bien, apartó la silla para que ella se sentara, inclinándose después para besarla en los labios. Clara sintió náuseas. A pesar de las evidencias, había mantenido una pequeña esperanza de que todo fuera un malentendido. Esa esperanza se evaporaba ahora bajo el sol valenciano. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó varias fotografías. No por venganza, sino como prueba para sí misma, para los momentos en que la negación intentara convencerla de que esto no era real. Lucas y la mujer, Isabela, presumió Clara, conversaban animadamente, ajenos a su presencia. Compartían tapas y vino, sus dedos entrelazándose sobre la mesa ocasionalmente. Parecían cómplices, íntimos, felices. Clara observó toda la escena como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Cuando la pareja finalmente se levantó y se dirigió hacia el interior del hotel, Clara dejó dinero sobre la mesa y los siguió a una distancia prudente. En el vestíbulo, escuchó a Lucas hablando con el conserje. «¿Está todo preparado para la cena de negocios de esta noche, señor Ramírez?» «Sí, la mesa está reservada para 8 personas a las 20:00 horas en el salón privado», respondió el empleado. Clara anotó mentalmente la información mientras veía a la pareja dirigirse a los ascensores. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, se acercó nuevamente a la recepción. «Disculpe, soy asistente del señor Ramírez», dijo con seguridad profesional. «Necesito confirmar los detalles de la cena de esta noche». El recepcionista, convencido por su actitud, le proporcionó la información. Una cena con importantes clientes en el Salón Mediterráneo a las 8. Clara salió del hotel con un plan formándose en su mente. Aquella noche pondría fin a la farsa. Ya no sería la esposa ingenua que espera en casa. Era hora de que Lucas enfrentara las consecuencias de sus acciones. Encontró un pequeño hotel cercano donde registrarse y, sentada en la cama, llamó a Sofía. «Lo vi», dijo simplemente, su voz quebrándose. «Está con otra mujer». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un suave «Lo siento tanto, Clara». Después de colgar, Clara se permitió llorar por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Lloró por su matrimonio perdido, por la traición, por sus hijos. Pero cuando las lágrimas se secaron, una nueva resolución había nacido en ella. Se levantó, se duchó y abrió su maleta. Entre su ropa apresurada, había empacado un vestido negro que sabía que le quedaba perfectamente. Esta noche se enfrentaría a su esposo y a su amante, y nada volvería a ser igual. El salón mediterráneo del Hotel Las Arenas brillaba con luz tenue y elegante. A través de los ventanales, el mar nocturno se extendía como un manto negro salpicado por las luces de barcos lejanos. Clara, con su vestido negro que realzaba su figura y un maquillaje cuidadoso que ocultaba sus horas de llanto, se detuvo en la entrada, respirando profundamente para calmar sus nervios. Desde su posición, podía ver la mesa reservada donde Lucas presidía una cena con 5 personas más. 3 hombres de traje, una mujer mayor de aspecto ejecutivo y, por supuesto, Isabela, sentada junto a Lucas,
radiante en un vestido rojo que parecía hecho a medida para ella. Clara observó cómo su marido interpretaba perfectamente su papel de empresario exitoso, gesticulando con confianza, riendo en los momentos adecuados, llenando copas de vino con la elegancia de un anfitrión experimentado. A su lado, Isabela asentía y añadía comentarios, claramente parte del equipo, quizás incluso socia. La complicidad entre ambos era evidente incluso en este entorno profesional. Un camarero se acercó a Clara. ¿Puedo ayudarla, señora? Sí, respondió ella, sin apartar la mirada de la mesa. Soy Clara Mendoza, esposa del señor Ramírez. Ha olvidado unos documentos importantes que necesita para esta reunión. El camarero asintió y la guió hacia la mesa. Clara sentía su corazón latiendo tan fuertemente que temía que todos pudieran escucharlo. Cada paso la acercaba a un momento que cambiaría su vida para siempre. Lucas la vio cuando estaba a pocos metros de la mesa. Su rostro pasó de la sorpresa al shock y finalmente al pánico en cuestión de segundos. Se levantó abruptamente, derramando vino sobre el mantel blanco. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz tensa, intentando mantener la compostura frente a sus invitados. «Hola, cariño», respondió ella con una calma que no sentía. «Pensé en darte una sorpresa. Después de todo, hace tiempo que no nos acompañas en eventos familiares, así que decidí acompañarte yo en uno de los tuyos». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Los invitados miraban confundidos entre Lucas e Isabela, quien había palidecido visiblemente. «Lucas, ¿no vas a presentarme?», continuó Clara extendiendo su mano hacia Isabela. «Soy Clara, su esposa, y tú debes ser Isabela. He oído hablar mucho de ti. Bueno, en realidad no, porque mi marido nunca te mencionó, pero he leído tus notas. Muy poéticas, por cierto». Isabela miró a Lucas con ojos llenos de confusión y traición. «¿Esposa? ¿Tienes esposa?». Su voz temblaba. «Me dijiste que estabas divorciado, que solo estabas esperando el papeleo final». Las miradas de todos los presentes se clavaron en Lucas, quien parecía haber encogido varios centímetros. «Clara, por favor, no hagas esto aquí», suplicó en voz baja. «Podemos hablar en privado». «Como tú has hablado conmigo sobre Isabela», replicó Clara, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. «O como has hablado con Isabela sobre mí, parece que a ambas nos has contado historias diferentes, ¿no es así?». Uno de los hombres de la mesa, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. «Creo que deberíamos continuar esta reunión en otro momento», dijo haciendo señas al resto de los invitados. Mientras se levantaban, Isabela permaneció sentada, su rostro una máscara de ira y humillación. «Eres un mentiroso patético, Lucas», espetó finalmente, tomando su copa de vino y arrojando su contenido directamente al rostro de Clara. «Y tú deberías controlar mejor a tu marido en lugar de venir a montar escenas». El vino tinto corrió por el rostro y el vestido de Clara, pero ella no retrocedió. En cambio, con un movimiento rápido, su mano impactó con fuerza en la mejilla de Isabela, dejando una marca roja visible. «Yo no sabía nada», dijo Clara con voz quebrada. «Pero tú sí sabías que estaba casado, ¿verdad? Lo sabías y no te importó». El caos se desató. Lucas intentaba separar a las mujeres mientras los invitados abandonaban apresuradamente el salón. El gerente del restaurante apareció, exigiendo discreción. «Esto es inaceptable, señor Ramírez», declaró uno de los invitados antes de marcharse. «Reconsideraremos nuestra participación en este proyecto». En medio de la confusión, Clara vio claramente el rostro devastado de Lucas, no por la pérdida de su matrimonio, sino por la pérdida del negocio que tanto había priorizado. «Felicidades, Lucas», dijo Clara limpiándose el vino de la cara con una servilleta. «Has perdido todo en una noche, tu familia, tu amante y tu preciado negocio». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del restaurante con la poca dignidad que le quedaba, dejando tras de sí los fragmentos dispersos de lo que una vez había sido su vida. Clara esperó en el vestíbulo del hotel, sentada en un sofá apartado. Sabía que Lucas la buscaría. Lo conocía demasiado bien. Su vestido negro estaba arruinado por el vino tinto.
su maquillaje corrido por las lágrimas contenidas, pero se mantuvo erguida, reuniendo las fuerzas para la conversación que sabía que debían tener. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, Lucas apareció en el vestíbulo con la corbata aflojada y el rostro demacrado. La buscó con la mirada y al encontrarla se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido y peligroso. «Clara», comenzó sentándose frente a ella, «no sé qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, estamos de acuerdo en algo», respondió ella con amargura. «Yo tampoco sé qué decirte. ¿Cuánto tiempo, Lucas? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Lucas se pasó las manos por el cabello, un gesto que Clara solía encontrar entrañable y que ahora le parecía el acto de un extraño. 6 meses, confesó finalmente. Conocí a Isabela en una conferencia en Madrid. Ella trabaja para uno de nuestros proveedores. Empezamos a hablar de negocios y después decidiste que 12 años de matrimonio y 2 hijos no valían nada comparados con la emoción de una aventura, completó Clara. No fue así, Clara. No lo planeé. Simplemente sucedió. Las cosas entre nosotros habían cambiado. Tú estabas siempre ocupada con los niños, con tus tutorías. Clara lo miró incrédula. ¿Me estás culpando a mí? ¿En serio, Lucas? Yo estaba ocupada manteniendo a flote nuestra familia mientras tú construías tu empresa, cuidando a nuestros hijos, apoyándote en cada paso, siendo tu roca, y tu respuesta fue engañarme. Lucas bajó la mirada. No te estoy culpando. Fue mi error, mi debilidad. Isabela representaba algo diferente, algo sin responsabilidades, sin la presión de ser padre, esposo, proveedor. ¿Y le dijiste que estabas divorciado?, preguntó. Clara recordando las palabras de Isabela. ¿Planeabas dejarnos? Un silencio pesado se instaló entre ellos. La respuesta no verbalizada de Lucas golpeó a Clara con más fuerza que cualquier confesión. No lo sé, admitió finalmente. A veces pensaba en ello, en empezar de nuevo. Otras veces me sentía horrible por lo que estaba haciendo y me prometía terminar con Isabela. Pero nunca encontraba el valor para hacer ninguna de las dos cosas. Clara se levantó, incapaz de seguir sentada frente a él. ¿Sabes qué es lo peor, Lucas? Que ni siquiera tuviste la decencia de ser honesto. Me hiciste dudar de mi cordura. Me hiciste sentir culpable por sospechar, por preguntar dónde estabas. Me convertiste en una paranoica mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio. Lucas se levantó también, intentando tomar sus manos, pero ella retrocedió. Clara, por favor, podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Por los niños, por nosotros. Te amo. Siempre te he amado. No, respondió ella, con firmeza. No confundas amor con costumbre. No me amas, Lucas. Amas la idea de tener una familia esperándote en casa mientras tú vives otra vida. Amas la estabilidad que yo te proporcionaba mientras buscabas emociones en otra parte. Eso no es amor. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él desesperado. Haré lo que sea, terminaré con Isabela ahora mismo. Dejaré este proyecto, pasaré más tiempo en casa. Clara lo miró, buscando en su rostro al hombre del que se había enamorado, pero solo encontró a un extraño asustado de perder sus comodidades. «Quiero que seas honesto conmigo ahora por primera vez en mucho tiempo», dijo ella. «Si no te hubiera descubierto, ¿habrías terminado con Isabela? ¿Habrías elegido a tu familia?» Lucas abrió la boca, luego la cerró. Su silencio fue respuesta suficiente. «Eso pensé», dijo Clara con resignación. «Cuando regrese a Madrid, recogeré mis cosas y las de los niños. Nos mudaremos al apartamento de mi madre hasta que encuentre algo». «Clara, por favor, no. Hagas esto. Los niños merecen padres que les enseñen sobre respeto, honestidad y dignidad», interrumpió ella. «No puedo enseñarles eso si permito que me traten como tú lo has hecho». Clara tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. Lucas la siguió, su voz quebrándose. «¿Esto es todo? ¿12 años terminan así?» Ella se detuvo y lo miró por última vez, con una mezcla de tristeza y determinación. «No, Lucas. 12 años terminaron cada vez que me mentiste, cada vez que elegiste a otra persona sobre tu familia.
Yo solo estoy reconociendo lo que tú ya destruiste. Y con esas palabras, Clara salió del hotel hacia la noche valenciana, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el peso de una decisión que era enteramente suya. El vuelo de regreso a Madrid fue un borrón para Clara. Con la mirada fija en las nubes a través de la pequeña ventana del avión, revivía una y otra vez la confrontación con Lucas. Cada palabra, cada expresión, cada momento de verdad revelada resonaba en su mente como el eco de un edificio derrumbándose. Cuando aterrizó, encendió su teléfono para encontrar 12 llamadas perdidas de Lucas y un mensaje de Sofía confirmando que los niños estaban bien. Clara respiró hondo. Lo más difícil estaba por venir: decirles a Miguel y Bruno que su familia, tal como la conocían, había dejado de existir. Sofía la esperaba en la terminal, su rostro una mezcla de preocupación y alivio al verla. «¿Cómo estás?», preguntó, abrazándola fuertemente. «No lo sé», respondió Clara con honestidad. «Siento que estoy funcionando en automático, como si esto le estuviera pasando a otra persona». Durante el trayecto a casa, Clara le contó todo a su hermana: la escena en el restaurante, la confrontación en el vestíbulo, su decisión de dejar a Lucas. «Estoy orgullosa de ti», dijo Sofía apretando su mano. «Muchas mujeres no tendrían la fuerza para hacer lo que tú acabas de hacer». «No se trata de fuerza», murmuró Clara mirando por la ventanilla. «Es supervivencia. No podría seguir viviendo en una mentira, fingiendo que todo está bien mientras me destrozo por dentro». Al llegar a casa, los niños corrieron a recibirla. Bruno se lanzó a sus brazos mientras Miguel, más reservado, esperaba su turno para un abrazo. Clara los estrechó con fuerza, inhalando el aroma de sus cabellos, encontrando en ellos el único consuelo real en medio del caos. «¿Dónde está papá?», preguntó Bruno inocentemente. «Papá sigue en Valencia», respondió Clara, intercambiando una mirada con Sofía. «Chicos, necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Vamos a sentarnos, ¿sí?». En el sofá del salón, con un niño a cada lado, Clara buscó las palabras adecuadas, aquellas que minimizaran el daño pero que no ocultaran la verdad. «Miguel, Bruno, papá y yo hemos decidido que necesitamos vivir separados por un tiempo», comenzó, notando cómo el cuerpo de Miguel se tensaba junto al suyo. «Las cosas entre nosotros no han estado bien últimamente, y creemos que es lo mejor para todos». «¿Es porque papá nunca está en casa?», preguntó Miguel con una perspicacia que sorprendió a Clara. «Es complicado, cariño. Los adultos a veces las personas cambian o descubren que quieren cosas diferentes en la vida». «¿Papá ya no nos quiere?». La voz de Bruno temblaba, sus ojos llenándose de lágrimas. «No, mi amor, no es eso». Clara lo abrazó con fuerza. «Papá los ama muchísimo. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Es algo entre papá y yo». «¿Volveremos a verlo?», insistió Bruno. «Por supuesto que sí. Papá seguirá siendo su papá, solo que viviremos en casas diferentes». Miguel permaneció en silencio, su rostro una máscara impenetrable que recordaba demasiado a Lucas. Clara sintió un nudo en la garganta. «Miguel, ¿quieres decir algo?», preguntó suavemente. El niño se encogió de hombros. «No es como si fuera a notar mucho la diferencia. Casi nunca está aquí, de todos modos». Sus palabras, tan ciertas y dolorosas, quedaron suspendidas en el aire. Clara no supo qué responder. En lugar de eso, abrazó a su hijo mayor, sorprendida al sentir cómo finalmente él cedía y comenzaba a llorar silenciosamente contra su hombro. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se sentó a la mesa de la cocina con Sofía. Sobre la superficie de madera comenzó a hacer listas. Cosas que necesitaban empacar, lugares donde podrían vivir, cambios en la escuela, finanzas. «Necesitas un abogado», dijo Sofía, observando las listas crecientes. «Lucas tiene recursos, contactos. Debes protegerte y proteger a los niños». Clara asintió añadiendo abogado a su lista. «Mamá insiste en que nos mudemos con ella, pero su apartamento es demasiado pequeño para los tres. Además», hizo una pausa, «necesito nuestro propio espacio, un nuevo comienzo». «Puedes quedarte en mi apartamento mientras encuentras algo», ofreció Sofía.
Yo puedo quedarme con mamá por un tiempo. Clara tomó la mano de su hermana, agradecida por su apoyo incondicional. Gracias, pero creo que tengo una mejor idea. ¿Recuerdas el pequeño apartamento en Chamberí que Teresa quería alquilar? Tiene 2 habitaciones. Está cerca de la escuela de los niños y puedo permitírmelo con mis ingresos de las tutorías. ¿Estás segura?, preguntó Sofía. Va a ser un gran cambio para todos. Clara miró por la ventana hacia el jardín donde había plantado flores con Bruno el verano anterior, hacia el columpio que Lucas había instalado para Miguel cuando tenía 5 años. Esta casa contenía 12 años de memorias, de vida compartida, y sin embargo, también estaba impregnada de mentiras y traición. Estoy segura, afirmó con una resolución que no sabía que poseía. No podemos construir un nuevo futuro sobre las cenizas del pasado. Necesitamos un lugar que sea solo nuestro, sin fantasmas. Cuando Sofía se marchó, Clara subió a su habitación y comenzó a empacar sus pertenencias. Cada prenda, cada libro, cada pequeño objeto personal que separaba de las cosas de Lucas representaba un paso hacia su nueva vida. Una vida que nunca había planeado, que nunca había deseado, pero que ahora debía abrazar con todas sus fuerzas. Al abrir el armario compartido, el aroma de la colonia de Lucas la golpeó con fuerza, desencadenando un torrente de recuerdos. Por un momento se permitió llorar, por el amor perdido, por los sueños rotos, por la familia que ya no sería. Pero cuando las lágrimas se secaron, continuó empacando, determinada a construir algo nuevo de entre las cenizas de lo que una vez había sido su vida. El apartamento en Chamberí era significativamente más pequeño que la casa familiar, pero Clara se sorprendió al descubrir cuánto le gustaba su carácter íntimo. Las 2 habitaciones eran justas para ella, y los niños, Miguel y Bruno, compartían la más grande. Pero el salón era luminoso y acogedor, con ventanas que daban a una plaza arbolada. Habían pasado 3 semanas desde la confrontación en Valencia. Lucas había regresado a Madrid 2 días después, pero Clara ya había retirado sus cosas y las de los niños para entonces. La comunicación entre ellos se limitaba ahora a mensajes relacionados con los niños y esporádicas llamadas telefónicas. «Me gusta esta casa», declaró Bruno mientras ayudaba a Clara a desempacar cajas en la cocina. «Es como una casa de muñecas». Clara sonrió, agradecida por la capacidad de adaptación de su hijo menor. «¿Tú crees? Bueno, entonces seremos muñecos muy felices aquí». Miguel, por su parte, había adoptado un silencio preocupante. Cumplía con sus responsabilidades, hacía sus tareas, pero la espontaneidad y alegría que solían caracterizarlo parecían haberse desvanecido. Esa tarde, mientras Bruno miraba dibujos animados, Clara se sentó junto a Miguel en su nueva habitación compartida. El niño organizaba meticulosamente sus libros en una pequeña estantería. «Parece que te gusta el orden», comentó ella, intentando iniciar una conversación. Miguel se encogió de hombros, un gesto que se había vuelto demasiado habitual. «Es más fácil encontrar las cosas así». Clara respiró hondo. «Miguel, sé que esto ha sido muy difícil para ti, y quiero que sepas que puedes hablar conmigo sobre lo que sientes, sobre lo que piensas. No hay respuestas incorrectas». El niño continuó ordenando sus libros, evitando su mirada. «¿Estás enfadada con papá?», preguntó finalmente. La pregunta tomó a Clara por sorpresa. «Es complicado», respondió con cautela. «Estoy dolida y decepcionada, sí, pero también entiendo que las personas cometen errores. ¿Por eso no quieres que volvamos a casa?». Clara se acercó más a su hijo, colocando una mano suave sobre su hombro. «Miguel, mírame». Esperó hasta que el niño levantó la vista. «Esta es nuestra casa ahora, y no es que no quiera volver. Es que a veces, cuando algo se rompe de cierta manera, no se puede arreglar. Como cuando rompiste tu robot de juguete, ¿recuerdas? Intentamos pegarlo, pero nunca volvió a funcionar bien. Entonces, ¿tú y papá están rotos para siempre?», preguntó, sus ojos oscuros reflejando una comprensión dolorosa. «Nuestro matrimonio sí», admitió Clara, «pero nuestro amor por ti y por Bruno nunca se romperá, y aunque papá y yo ya no vivamos juntos, siempre seremos tus padres.
Eso no cambiará nunca. Miguel asintió lentamente, procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de Clara, se inclinó hacia adelante y la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», murmuró contra su hombro. «Yo también te quiero, mi vida», respondió ella, abrazándolo como si pudiera protegerlo de todas las penas del mundo. Más que a nada. Esa noche, después de 1906, acostar a los niños, Clara salió al pequeño balcón del apartamento. La brisa fresca de la noche madrileña acariciaba su rostro mientras observaba las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de paz. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Teresa, una amiga y también madre de uno de sus alumnos. «¿Cómo va todo en el nuevo hogar? ¿Necesitas algo?» Clara sonrió, agradecida por los pequeños gestos de apoyo que había recibido en las últimas semanas. Amigos, familiares, incluso padres de sus alumnos se habían mostrado comprensivos y solidarios tras enterarse de su separación. «Todo bien, adaptándonos. Gracias por preguntar». Estaba a punto de regresar al interior cuando escuchó ladridos procedentes de la plaza. Miró hacia abajo y vio a una mujer mayor paseando con dificultad a un pequeño perro que tiraba de la correa con entusiasmo. Clara observó al animal, un mestizo de tamaño mediano con un pelaje claro que brillaba bajo las farolas. Algo en la alegría, despreocupada del perro, tocó una fibra sensible en ella. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez lo que necesitaban, lo que ella y los niños necesitaban, no era solo un nuevo hogar, sino también algo nuevo que amar, algo que les diera un propósito compartido. Con este pensamiento, Clara regresó al interior del apartamento y abrió su laptop. Comenzó a buscar refugios de animales cercanos, sonriendo ante la idea de la sorpresa que les daría a los niños. No sería fácil, una responsabilidad más en su ya complicada vida, pero instintivamente sabía que era lo correcto. Mientras navegaba por páginas de adopción de mascotas, Clara sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No solo por el perro que podría unirse a su pequeña familia, sino por todas las posibilidades que se abrían ante ella. Posibilidades que, aunque nacidas del dolor, prometían un futuro que podría ser, a su manera, hermoso. «¡Sorpresa!», exclamó Clara, abriendo la puerta del apartamento para revelar a una perrita de tamaño mediano, con pelaje dorado y ojos brillantes. Se llama Lua y está buscando una familia que la quiera. Los rostros de Miguel y Bruno se transformaron instantáneamente. La sorpresa dio paso a la incredulidad y luego a una alegría desbordante que Clara no había visto en semanas. «¿Es nuestra? ¿De verdad?», preguntó Bruno, acercándose cautelosamente al animal, que meneaba la cola con entusiasmo. «Si ustedes quieren, sí», respondió Clara. «Tendríamos que cuidarla entre todos, sacarla a pasear, alimentarla, llevarla al veterinario». No pudo terminar la frase porque ambos niños ya estaban en el suelo, permitiendo que Lua los olfateara y lamiera sus manos extendidas. «Yo la sacaré todas las mañanas», prometió Miguel, su rostro iluminado por una sonrisa que Clara había temido no volver a ver. Lua, una mestiza de 2 años rescatada de un refugio, se adaptó a su nueva familia con una facilidad sorprendente. Parecía entender intuitivamente que estos humanos también estaban sanando, y su presencia trajo una energía renovada al pequeño apartamento. Las rutinas diarias se reorganizaron en torno a la nueva integrante. Paseos matutinos con los niños antes del colegio, caminatas vespertinas con Clara, juegos en la plaza cercana durante los fines de semana. Para sorpresa de Clara, la responsabilidad compartida de cuidar a Lua había unido aún más a los tres, creando momentos de risas y complicidad que actuaban como un bálsamo para sus corazones heridos. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró frente a Rosa, la madre de Lucas. «¿Puedo pasar?», preguntó la mujer, su rostro una mezcla de determinación y nerviosismo. Clara dudó un momento. Su relación con su suegra siempre había sido cordial pero distante, y no habían hablado desde la separación. «Claro, Rosa, adelante», respondió finalmente, haciéndose a un lado. Lua se acercó inmediatamente a la recién llegada, olfateándola con
Curiosidad. ¿Un perro? Rosa parecía sorprendida. Lucas no mencionó que tenían un perro. Es nueva, explicó Clara brevemente. La adoptamos hace 2 semanas. Rosa acarició distraídamente la cabeza de Lua mientras observaba el apartamento con ojos críticos. Es acogedor, comentó, un eufemismo que no ocultaba su verdadera opinión. ¿Quieres un café?, ofreció Clara, decidiendo no responder al comentario implícito. Mientras preparaba las bebidas, Rosa se sentó en el sofá, contemplando las fotografías de los niños que Clara había colocado en una estantería. No había ninguna de Lucas. «Los niños no están», informó Clara, entregándole una taza. «Están con Lucas. Es su fin de semana». Rosa asintió, tomando un sorbo de café. «Lo sé. Pasé por casa de Lucas antes de venir aquí». Se hizo un silencio incómodo. Clara esperó, intuyendo que Rosa no había venido por una visita social. «Clara», comenzó finalmente la mujer mayor, «vengo a pedirte que reconsideres tu decisión. Lucas está destrozado. Ha cometido un error terrible, lo sé, pero todos merecemos una segunda oportunidad». Clara respiró hondo, intentando controlar la ira que comenzaba a crecer en su interior. «Rosa, agradezco tu preocupación, pero mi matrimonio con Lucas es asunto nuestro». «Son mis nietos», exclamó Rosa. «Esta situación los está afectando. Miguel apenas habla cuando va a casa de Lucas, y Bruno preguntó si podía llevar sus juguetes porque dijo que la casa de papá está vacía. Los niños están adaptándose», respondió Clara con calma forzada. «Es normal que les lleve tiempo, y si la casa de Lucas parece vacía, quizás él debería esforzarse más en crear un hogar para cuando los niños lo visitan, en lugar de enviar a su madre para intentar arreglar lo que él rompió». Rosa dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Siempre fuiste demasiado dura, demasiado inflexible», acusó. «Lucas trabaja incansablemente para darles una buena vida, y un desliz...» «¿Un desliz?», interrumpió Clara, incapaz de contenerse más. «Rosa, tu hijo mantuvo una relación con otra mujer durante 6 meses. Le dijo que estaba divorciado. Planeaba dejarnos. Eso no es un desliz, es una traición planificada y sostenida». Rosa desvió la mirada, visiblemente incómoda con los detalles concretos. «Todos cometemos errores», insistió, aunque con menos convicción. «El matrimonio es para toda la vida, Clara, en las buenas y en las malas». Clara se levantó, sintiendo que su paciencia llegaba al límite. «El matrimonio es un compromiso de respeto mutuo, honestidad y fidelidad», respondió. «Lucas rompió ese compromiso, y ahora estoy construyendo una nueva vida para mí y para mis hijos. Una vida donde no tengo que preguntarme constantemente si mi pareja me está mintiendo». Rosa también se puso de pie, su expresión endureciéndose. «Eres egoísta. Solo piensas en tu orgullo herido, no en lo que es mejor para los niños». Lua, sintiendo la tensión, se acercó a Clara y se apoyó contra su pierna, como ofreciendo apoyo. Clara acarició su cabeza, encontrando consuelo en el contacto. «Lo que es mejor para mis hijos es tener una madre que se respeta a sí misma», respondió con voz firme. «Una madre que les enseña que el amor verdadero incluye respeto y honestidad. Y si eso es ser egoísta, entonces sí soy egoísta». Rosa recogió su bolso, claramente disgustada por el rumbo de la conversación. «Lucas aún te ama», dijo como último recurso. «Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarte». Clara acompañó a su exsuegra hasta la puerta, con Lua siguiéndolas fielmente. Si Lucas realmente quisiera hacer lo necesario, estaría aquí él mismo, no enviándote a ti, respondió suavemente. Y si realmente me amara, nunca me habría traicionado como lo hizo. Después de que Rosa se marchara, Clara se sentó en el suelo junto a Lua, abrazando a la perrita mientras las lágrimas que había contenido finalmente fluían libremente. La perrita lamió su rostro, como intentando consolarla. «Gracias, Lua», murmuró Clara, acariciando su suave pelaje. «Parece que ambas sabemos lo que es ser abandonadas, ¿verdad? Pero ahora nos tenemos la una a la otra». Esa noche, mientras Clara trabajaba en los planes de sus tutorías, con Lua dormida a sus pies, recibió un mensaje de Lucas.
Mi madre me contó sobre su visita. Lo siento, no debí involucrarla. Espero que tú y los niños estén bien. Clara miró el mensaje durante largo rato, reflexionando sobre cómo, apenas unas semanas atrás, habría saltado para responder, ansiosa, por mantener la paz, por complacerlo. Ahora simplemente apagó el teléfono y volvió a su trabajo, con una nueva sensación de libertad que, aunque teñida de tristeza, se sentía auténtica y completamente suya. El timbre del apartamento sonó exactamente a las 4 de la tarde. Clara, que estaba preparando materiales para la sesión de tutoría, alisó su blusa y fue a abrir. En el umbral encontró a un hombre alto de unos 40 años, con cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes y ojos amables. Junto a él, un niño de unos 10 años con gafas de montura gruesa y expresión nerviosa sostenía firmemente una mochila. «Buenas tardes», saludó el hombre, extendiendo su mano. «Soy Gustavo Moreira, y este es mi hijo Felipe. Tenemos una cita para tutoría de matemáticas». Clara sonrió estrechando su mano. «Clara Mendoza, encantada. Por favor, pasen». Mientras Gustavo y Felipe entraban al apartamento, Lua apareció desde la habitación, moviendo la cola con entusiasmo ante los visitantes. «¡Un perro!», exclamó Felipe, su rostro iluminándose instantáneamente. «Se llama Lua», explicó Clara. «Es muy amigable, no te preocupes». «A Felipe le encantan los animales», comentó Gustavo con una sonrisa. «En nuestro apartamento no podemos tener mascotas, desafortunadamente. Pueden acariciarla, no muerde», aseguró Clara, notando cómo el niño parecía menos tenso mientras se arrodillaba para saludar a Lua. Clara condujo a Felipe hasta la mesa del comedor, donde había dispuesto libros y materiales de estudio. Gustavo se quedó de pie, observando con atención paternal. «La sesión dura 1 hora», explicó Clara. «Si quiere, puede volver a recogerlo a las 5 o esperar en la sala si prefiere». Gustavo pareció dudar. «¿Le importaría si me quedo, al menos hoy? Es la primera sesión y me gustaría ver cómo trabajan juntos». «Por supuesto», respondió Clara, señalando el sofá. «Póngase cómodo». Durante la siguiente hora, Clara trabajó con Felipe en conceptos matemáticos que le resultaban difíciles. El niño era inteligente, pero parecía bloquearse con ciertos problemas, frustrándose rápidamente. Clara utilizó juegos y enfoques creativos para ayudarlo a superar estos bloqueos, celebrando cada pequeño avance. Desde el sofá, Gustavo observaba con atención, ocasionalmente tomando notas en su teléfono. Clara era consciente de su presencia, pero se mantenía concentrada en Felipe, adaptando constantemente su enfoque según las reacciones del niño. Al final de la sesión, Felipe parecía más confiado y menos ansioso que al principio. «Has trabajado muy bien hoy, Felipe», lo felicitó Clara. «Para la próxima sesión, intenta resolver estos ejercicios», añadió, entregándole unas hojas. «No importa si te equivocas, lo importante es que intentes diferentes enfoques». Felipe asintió, guardando los papeles en su mochila con cuidado. «¿Puedo despedirme de Lua?», preguntó tímidamente. «Claro que sí», sonrió Clara. Mientras Felipe jugaba con la perrita, Gustavo se acercó a Clara. «Es impresionante cómo has conectado con él», comentó. «Su profesora en el colegio dijo que tiene problemas de concentración, pero contigo ha estado completamente enfocado». «Felipe es muy inteligente», respondió Clara. «Solo necesita ganar confianza y encontrar su propio ritmo de aprendizaje». Gustavo asintió, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Clara encontró curiosamente entrañable. «Su madre», comenzó bajando la voz. «Beatriz, mi exesposa, es muy exigente con sus calificaciones. Creo que eso le genera mucha ansiedad». Clara asintió comprensivamente. «La presión excesiva puede bloquear el aprendizaje. Trabajaremos en construir su confianza primero y luego verás cómo mejoran sus resultados naturalmente». «Eso suena perfecto». Gustavo sonrió, y Clara notó por primera vez lo atractiva que era su sonrisa. «¿Mismo horario la próxima semana?» «Sí, los jueves a las 4 funciona bien», confirmó ella. Mientras padre e hijo se preparaban para marcharse, Lua los acompañó hasta la puerta, como si fuera la Zou,
Anfitriona. Gracias por todo, señora Mendoza, dijo Felipe, más animado que cuando llegó. Llámame Clara, respondió ella. Y recuerda, las matemáticas son como un juego de pistas. Solo necesitas descubrir el patrón. Después de que se marcharan, Clara se encontró pensando en Gustavo Moreira. Había algo en él, una calidez genuina y una preocupación sincera por su hijo que resultaba refrescante. Se reprendió mentalmente por el pensamiento, recordándose que era simplemente el padre de un alumno, nada más. Sin embargo, mientras recogía los materiales de la mesa, se sorprendió anticipando la próxima sesión con un entusiasmo que iba más allá del profesional. Lua se acercó, apoyando la cabeza en su rodilla, como si intuyera sus pensamientos. «No me mires así», murmuró Clara acariciando sus orejas. «Solo es un padre preocupado por su hijo, y yo acabo de salir de un matrimonio desastroso. Lo último que necesito es complicarme la vida». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Clara sabía que algo había cambiado sutilmente en su interior. Una pequeña chispa de posibilidad se había encendido, tan tenue que apenas era perceptible, pero real. Y por primera vez desde la traición de Lucas, se permitió imaginar, aunque fuera brevemente, que tal vez, solo tal vez, la vida tenía preparadas nuevas sorpresas para ella. Las semanas siguientes establecieron una nueva normalidad en la vida de Clara. Las tutorías, los cuidados de los niños, los paseos con Lua, las visitas de los niños a Lucas los fines de semana alternos, todo comenzaba a encajar en un ritmo predecible que, si bien no era el que había planeado para su vida, al menos le proporcionaba cierta estabilidad. Felipe Moreira se había convertido en uno de sus alumnos favoritos. El niño había florecido bajo su tutoría, ganando confianza y mejorando notablemente en matemáticas. Gustavo continuaba trayéndolo puntualmente cada jueves, y aunque ya no se quedaba durante toda la sesión, siempre llegaba unos minutos antes de que terminara tiempo suficiente para intercambiar algunas palabras con Clara. Estas breves conversaciones se habían convertido en algo que ella esperaba con anticipación. Gustavo era inteligente, considerado, y tenía un sentido del humor sutil que la hacía sonreír incluso en sus días más difíciles. A veces se sorprendía pensando en él en momentos aleatorios, imaginando cómo sería conocerlo fuera del contexto profesional. Un jueves particularmente lluvioso, mientras Felipe trabajaba concentrado en un problema, el timbre sonó inesperadamente. Clara abrió la puerta para encontrarse con una mujer elegante, de cabello perfectamente peinado y expresión severa. «Buenas tardes», saludó la mujer con frialdad. «Soy Beatriz Salgado, la madre de Felipe. Vengo a recogerlo». Clara parpadeó sorprendida. «Oh, buenas tardes. Felipe está en medio de su sesión, y normalmente es su padre quien...» «Sé perfectamente quién lo trae», interrumpió Beatriz, entrando al apartamento sin esperar invitación. «Hoy hay un cambio de planes». Felipe levantó la vista de sus ejercicios y Clara notó cómo su rostro se transformaba instantáneamente. La confianza y concentración fueron reemplazadas por tensión y nerviosismo. «Mamá», saludó el niño, su voz apenas audible. «No sabía que vendrías tú». «Claramente», respondió Beatriz, examinando críticamente el apartamento. «Recoge tus cosas, tenemos que irnos». Clara, sintiendo la incomodidad de Felipe, intentó suavizar la situación. «Estábamos trabajando en ecuaciones de segundo grado. Felipe ha hecho grandes progresos. Realmente tiene aptitud para...» «Discúlpeme, señora. Mendoza. Clara Mendoza». «Señora Mendoza», continuó Beatriz con tono condescendiente. «Agradezco su entusiasmo, pero dudo que en...» Miró alrededor del modesto apartamento. «Estas condiciones Felipe esté recibiendo la educación de calidad que necesita». Clara sintió cómo se tensaba, pero mantuvo su compostura profesional. «Le aseguro que la calidad de la enseñanza no depende del tamaño del espacio», respondió con calma. «Los resultados de Felipe hablan por sí mismos. Su última calificación en matemáticas fue...» «Sí, un 7», cortó Beatriz. «Apenas aceptable. Felipe tiene capacidad para sobresaliente». El niño,
que ya había guardado sus cosas, parecía querer desaparecer. Lua, sintiendo la tensión, se había acercado a él protectoramente. ¿Y esto?, preguntó Beatriz, arrugando la nariz al ver a Lua. ¿Un perro en el área de estudio? ¿Es esto higiénico? Clara respiró hondo, contando mentalmente hasta 10. Lua es parte de nuestra familia y está perfectamente limpia. Muchos estudios demuestran que la presencia de mascotas reduce la ansiedad y mejora el rendimiento cognitivo. Beatriz hizo un gesto desdeñoso. Felipe, espérame en el pasillo, ordenó. Necesito hablar con la señora Mendoza en privado. Una vez que el niño salió, Beatriz se volvió hacia Clara, su expresión ahora abiertamente hostil. Seré directa. No apruebo que mi exmarido haya elegido estas tutorías sin consultarme. Felipe asistía a un centro educativo de élite para refuerzo académico, con profesionales cualificados. Tengo un máster en educación y 10 años de experiencia, respondió Clara, sintiendo cómo su paciencia se agotaba. Y, con todo respeto, los profesionales cualificados no consiguieron que Felipe entendiera conceptos básicos que ahora maneja con soltura. Beatriz entrecerró los ojos. Entiendo que está pasando por una situación personal complicada. Gustavo me contó sobre su reciente separación. El tono compasivo sonaba completamente falso. Quizás por eso ha desarrollado este vínculo con mi hijo, y tal vez con mi exmarido también. Clara sintió cómo el color subía a sus mejillas. Mi situación personal no afecta a mi capacidad profesional, respondió con firmeza. Y mi relación con Felipe es estrictamente la de tutora-alumno. En cuanto al señor Moreira, nuestra interacción se limita a cuestiones relacionadas con el progreso académico de su hijo. Beatriz sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por supuesto. Solo quería aclarar que Felipe tiene una madre atenta a su educación. No necesita sustitutos. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió y entró Gustavo, sacudiéndose la lluvia del abrigo. Disculpa el retraso, Clara. El tráfico con esta lluvia es... Se detuvo en seco al ver a Beatriz. ¿Qué haces aquí? Asumiendo mi papel de madre, respondió Beatriz, ya que pareces haber olvidado informarme sobre los cambios en la educación de nuestro hijo. Gustavo miró a Clara con una expresión de disculpa antes de volverse hacia su exesposa. Hablemos fuera, dijo con voz controlada. Felipe nos está esperando y no necesita presenciar esto. Beatriz recogió su bolso, dirigiéndose hacia la puerta. Esta será la última sesión, declaró mirando a Clara. Buscaremos una alternativa más adecuada. Gustavo negó con la cabeza. Eso lo decidiremos entre los dos, como estableció el juez. Ahora, por favor, ve con Felipe. Te alcanzaré en un momento. Después de que Beatriz saliera, Gustavo se volvió hacia Clara. Lo siento muchísimo, dijo con sinceridad. Beatriz puede ser intensa cuando se trata de Felipe. No te preocupes, respondió Clara, aunque se sentía profundamente afectada por el encuentro. Entiendo que las dinámicas familiares son complicadas después de una separación. Gustavo pasó una mano por su cabello, un gesto que Clara había notado que hacía cuando estaba nervioso. No quiero que pierdas a Felipe, como alumno. Está progresando tanto contigo. Eso dependerá de lo que decidan ustedes como padres, respondió Clara profesionalmente, aunque en su interior esperaba poder seguir trabajando con el niño. Gustavo la miró directamente, y por un momento Clara sintió que veía algo más que agradecimiento en sus ojos. Te llamaré para informarte qué decidimos, prometió. Y nuevamente, lamento mucho este incidente. Después de que se marchara, Clara se sentó en el sofá, con Lua apoyando la cabeza en su regazo. La acusación velada de Beatriz sobre sus intenciones con Gustavo la había afectado más de lo que quería admitir. ¿Era tan evidente que encontraba atractivo a Gustavo? ¿Había cruzado algún límite profesional sin darse cuenta? Mientras acariciaba distraídamente a Lua, Clara reflexionó sobre la ironía de la situación. Después de sufrir una traición devastadora, ahora la acusaban de tener intenciones inapropiadas. La vida ciertamente tenía un sentido del humor retorcido. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Gustavo.
Nuevamente, mis disculpas por lo sucedido. He hablado con Beatriz. Felipe continuará contigo. Te explicaré más en la próxima sesión. Gracias por tu paciencia y profesionalismo. Clara sintió una oleada de alivio, seguida de una chispa de anticipación ante la idea de volver a ver a Gustavo. Y esta vez, la chispa no la asustó tanto como antes. El otoño madrileño había traído consigo lluvias persistentes que transformaban las calles en ríos de paraguas moviéndose apresuradamente. Clara esperaba en la puerta del colegio, protegida bajo un paraguas azul, buscando entre la multitud de niños que salían las figuras familiares de Miguel y Bruno. Cuando finalmente aparecieron, notó inmediatamente que algo no estaba bien. El rostro de Miguel estaba tenso, y Bruno, normalmente parlanchín después del colegio, caminaba en silencio. «¿Qué ocurre?», preguntó mientras los tres se apretujaban bajo el paraguas. «Nada», respondió Miguel. «Demasiado rápido». «Bruno, ¿pasó algo en el colegio?», insistió Clara notando cómo el pequeño evitaba su mirada. Caminaron en silencio unos metros antes de que Bruno finalmente hablara. «Mamá, ¿es verdad que papá se va a casar con Isabela?». Clara se detuvo en seco, sintiendo como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, intentando mantener la calma. «La abuela Rosa nos lo dijo el domingo, cuando fuimos a su casa con papá», explicó Miguel. «Dijo que deberíamos alegrarnos porque papá había encontrado la felicidad». Clara respiró hondo, luchando contra la rabia que crecía en su interior. No era tanto la noticia en sí, hacía tiempo que había aceptado que Lucas había seguido adelante, sino la forma en que Rosa había decidido comunicárselo a los niños sin consultarla. «¿Es verdad?», insistió Bruno, sus ojos llenos de confusión y dolor. «No lo sé, cariño», respondió honestamente. «Papá no me ha dicho nada al respecto, pero si es así, hablaremos sobre ello cuando sepamos más, ¿de acuerdo?». Esa tarde, después de que los niños hicieran sus deberes, Clara llamó a Lucas. La conversación fue tensa, pero civilizada. «¿Cuándo pensabas decírmelo?», preguntó después de confrontarlo con lo que había dicho Rosa. «Los niños deberían haberlo sabido por nosotros, juntos, no por tu madre». Lo sé. La voz de Lucas sonaba cansada. «No estaba planeado así. Mi madre se adelantó. Iba a hablarlo contigo este fin de semana». «¿Entonces es cierto? ¿Vas a casarte con ella?». Una pausa. «Sí, en primavera. Isabela está embarazada». Clara cerró los ojos, sintiendo un dolor sordo que no esperaba. No por Lucas, sino por la vida que había imaginado para sus hijos, por la familia que había esperado darles. «Felicidades», dijo finalmente, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Espero que esta vez sepas valorar lo que tienes». Después de colgar, Clara se sentó en el balcón, observando la lluvia caer sobre la plaza. Lua se acurrucó a sus pies, como si sintiera su necesidad de consuelo. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a Gustavo Moreira, empapado y sin Felipe. «Gustavo», exclamó, «no esperaba verte hoy. ¿Está todo bien con Felipe?». «Está con su madre», respondió pasando una mano por su cabello mojado. «Perdona que venga sin avisar. Estaba en el barrio y necesitaba hablar contigo». Clara lo invitó a entrar, ofreciéndole una toalla para secarse. «¿Quieres un té? Pareces congelado». Mientras preparaba las bebidas, Clara era consciente de la presencia de Gustavo en su pequeña cocina, de cómo su apartamento parecía repentinamente más pequeño con él dentro. «Quería explicarte lo que pasó con Beatriz», comenzó él, aceptando la taza de té, «y disculparme nuevamente». «No es necesario», aseguró Clara. «Entiendo las dinámicas complicadas después de una separación». Gustavo la miró con intensidad. «Hay algo más, Clara. Algo que necesito aclarar». Se sentaron en el sofá, con Lua vigilándolos, atentamente desde su cojín. «Beatriz insinuó cosas sobre nosotros», continuó Gustavo, «y quiero que sepas que la contradije completamente. Le dejé claro que nuestra relación es estrictamente profesional». Clara asintió, intentando ignorar la punzada de decepción que sintió. «Por supuesto. Y es lo correcto». Gustavo la miró, como si estuviera buscando algo en su rostro.
Pero esa es la cuestión, Clara. No estoy seguro de querer que sea solo profesional. El silencio que siguió parecía vibrar con posibilidades no expresadas. Gustavo, comenzó Clara con cautela, ambos venimos de situaciones complicadas. Yo apenas estoy aprendiendo a vivir esta nueva realidad, y tú tienes a Felipe y a Beatriz. Lo sé, interrumpió él suavemente. No estoy sugiriendo nada apresurado. Solo quería ser honesto contigo y conmigo mismo. Me gustas, Clara. Me gusta tu forma de ser con Felipe, tu fortaleza, tu autenticidad. Clara sintió un calor extendiéndose por su pecho, una sensación que había olvidado que podía existir. Tú también me gustas, admitió sorprendida por su propia honestidad. Pero tengo miedo, Gustavo. Miedo de confiar, de volver a salir herida. Gustavo tomó su mano con gentileza. El miedo es natural después de lo que has pasado. No te estoy pidiendo que saltes sin red, solo que consideremos la posibilidad de conocernos mejor fuera del contexto de las tutorías de Felipe. Paso a paso, sin presiones. Clara miró sus manos unidas, pensando en los meses que habían pasado desde la traición de Lucas, en cómo había reconstruido su vida desde cero, en cómo se había prometido priorizar su bienestar y el de sus hijos por encima de todo. ¿Y Felipe?, preguntó. No quiero complicar su situación. Ya es bastante difícil para él. Felipe te adora, respondió Gustavo con una sonrisa. Pero entiendo tu preocupación. Podríamos ser discretos, al menos al principio, ver cómo evolucionan las cosas antes de involucrar a los niños. Clara asintió lentamente. Paso a paso, repitió, sintiendo, como si estuviera al borde de algo importante, algo que podría ser hermoso o devastador, o tal vez ambas cosas. Puedo intentarlo. La sonrisa de Gustavo iluminó su rostro, y Clara sintió que algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzaba a despertar nuevamente. Entonces, Clara Mendoza, dijo él, con un tono ligeramente formal que la hizo sonreír, ¿me concederías el honor de cenar conmigo este sábado? Los niños estarán con Lucas este fin de semana, respondió. Ella, sorprendida de cómo esa realidad, que normalmente la entristecía, ahora parecía una oportunidad. Así que sí, me encantaría. Cuando Gustavo se marchó, prometiendo llamarla para concretar los detalles, Clara permaneció en la puerta, observando cómo se alejaba bajo la lluvia. Una mezcla de emociones la invadía: nerviosismo, esperanza, miedo, anticipación. Lua se acercó, apoyando su cabeza en la pierna de Clara, como preguntando qué ocurría. «Estoy dando un paso, Lua», murmuró, acariciando sus orejas. Un paso pequeño, pero un paso al fin y al cabo. Y mientras cerraba la puerta, Clara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba mirando hacia adelante con esperanza en lugar de temor. Tal vez, solo tal vez, el corazón podía sanar y aprender a confiar nuevamente. El restaurante que Gustavo había elegido para su primera cita era un pequeño bistró en Malasaña, lo suficientemente íntimo para conversar cómodamente, pero no tan romántico como para resultar intimidante. Clara había pasado más tiempo del que quería admitir eligiendo su atuendo, un vestido azul oscuro que hacía años que no usaba, pero que sabía que le sentaba bien. «Estás preciosa», dijo Gustavo cuando la recogió, sus ojos reflejando una admiración que hizo que Clara se sonrojara como una adolescente. La cena fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de sus trabajos, de libros, de música, descubriendo coincidencias inesperadas y diferencias que resultaban más intrigantes que problemáticas. Clara se encontró riendo genuinamente, sin ese filtro de autocontrol que había desarrollado en los últimos meses. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Gustavo mientras compartían un postre de chocolate. Clara asintió, notando cómo su expresión se volvía más seria. «¿Cómo supiste que debías dejarlo? A tu exmarido, quiero decir. ¿Hubo un momento concreto o fue una acumulación?» La pregunta la tomó por sorpresa, pero Clara apreció su directa honestidad. «Hubo un momento», respondió después de pensarlo. Cuando le pregunté si, de no haberlo descubierto, habría terminado con su amante y elegido a nuestra familia. Su silencio fue mi respuesta.
Comprendí que no podía seguir en un matrimonio donde era la opción de reserva, no la elección activa. Gustavo asintió comprensivamente. Con Beatriz fue diferente, confesó. No hubo infidelidad, sino un distanciamiento gradual. Nos convertimos en compañeros de piso que ocasionalmente compartían cama, unidos solo por Felipe y las apariencias sociales. Un día me di cuenta de que llevábamos años sin hablar realmente, sin compartir nada significativo. ¿Lo intentasteis? ¿Terapia? ¿Tiempo juntos? Lo intentamos todo, respondió con una sonrisa triste. Pero hay cosas que no se pueden reparar cuando ambos habéis cambiado fundamentalmente. Beatriz se convirtió en alguien obsesionado con el estatus y las apariencias, y yo supongo que nunca fui realmente el hombre ambicioso y sociable que ella esperaba. Clara extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Gustavo. «Me gusta el hombre que eres», dijo con sinceridad. «Atento, reflexivo, paciente con Felipe. Esas cualidades valen más que cualquier estatus social». La sonrisa de Gustavo al escucharla fue como un amanecer, lenta, cálida, iluminando gradualmente todo su rostro. Después de la cena, caminaron por las calles del barrio, sus manos ocasionalmente rozándose, hasta que finalmente Gustavo entrelazó sus dedos con los de ella. El simple contacto envió una corriente de calidez a través del cuerpo de Clara. «Te acompaño a casa», ofreció él cuando la noche avanzaba. En el portal de su edificio, Clara se encontró repentinamente nerviosa. ¿Esperaría Gustavo un beso? ¿Querría ella que la besara? ¿Era demasiado pronto? Como si leyera sus pensamientos, Gustavo se inclinó y besó suavemente su mejilla. «Lo he pasado maravillosamente, Clara», dijo, su voz un tono más baja. «Me gustaría volver a verte, cuando tú quieras». Clara sintió una oleada de agradecimiento por su consideración, por cómo respetaba su espacio y sus tiempos. «A mí también me gustaría», respondió con una sonrisa. «Tal vez un café después de la próxima sesión de Felipe. Me encantaría». Las semanas siguientes trajeron consigo un nuevo ritmo a la vida de Clara. Las tutorías continuaban. Los niños se adaptaban gradualmente a su nueva realidad, especialmente después de que ella les explicara cuidadosamente sobre el embarazo de Isabela y el futuro matrimonio de su padre. Y su relación con Gustavo crecía lentamente, con conversaciones telefónicas nocturnas y encuentros casuales que se volvían cada vez más significativos. Un mes después de su primera cita, mientras paseaban a Lua por el Retiro en una tarde de domingo, Clara se detuvo junto al estanque. «Los niños preguntan por ti», dijo, observando los botes que navegaban en el agua. «Especialmente Bruno. Creo que está intrigado por el amigo misterioso con quien salgo a veces». Gustavo la miró con atención. «¿Y tú qué piensas? ¿Estás lista para dar ese paso?» Clara consideró la pregunta cuidadosamente. Presentar a Gustavo a sus hijos significaría reconocer oficialmente que había algo significativo entre ellos, algo que podría afectar el delicado equilibrio que había logrado establecer. «Estoy nerviosa», admitió. «Miguel es protector conmigo desde lo de Lucas y no sé cómo reaccionará. Pero también siento que estamos en un punto donde ocultarlo comienza a parecer artificial». Gustavo tomó su mano, acariciando suavemente sus dedos. «Lo que decidas está bien», aseguró. «No hay prisa». Clara lo miró admirando su paciencia, su consideración constante hacia sus sentimientos y necesidades. Era tan diferente a Lucas, cuyas decisiones siempre parecían priorizar sus deseos sobre los de ella. «Creo que es el momento», decidió finalmente. «Tal vez podríamos hacer algo sencillo. Una tarde en el parque con Lua, un helado, algo informal donde puedan conocerte sin demasiada presión». «Me parece perfecto», sonrió Gustavo. «¿Y qué hay de Felipe? Él ya te conoce como su tutora, pero esto sería diferente. Podríamos organizar algo con los 3 niños», sugirió Clara, «permitirles establecer su propia dinámica sin demasiada intervención de nuestra parte». Mientras planeaban este próximo paso, Clara se dio cuenta de lo natural que se sentía todo. No había esa sensación de estar forzando las cosas, de estar corriendo hacia algo por miedo a quedarse sola. Con Gustavo, cada paso se sentía orgánico, como si el ritmo lo dictara
Una sabiduría compartida que respetaba las heridas del pasado, pero no permitía que éstas impidieran la posibilidad de un futuro diferente. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se sentó en su balcón con una taza de té, contemplando las estrellas visibles entre los edificios. Lua dormitaba a sus pies, ocasionalmente abriendo un ojo para comprobar que todo estaba bien. Su teléfono sonó con un mensaje de Gustavo. Estaba pensando en ti, en cómo la vida a veces nos lleva por caminos inesperados para conducirnos exactamente donde necesitábamos estar. Buenas noches, Clara. Mientras leía sus palabras, Clara sintió una certeza tranquila asentándose en su corazón. No sabía lo que el futuro traería, si esta relación florecería o encontraría obstáculos insuperables. Pero por primera vez desde que descubrió la traición de Lucas, se sentía lista para arriesgarse, para abrir su corazón nuevamente. No porque necesitara a alguien para sentirse completa, sino precisamente porque ya se sentía completa, y desde esa plenitud podía elegir compartir su vida con alguien que la valorara tal como era. Con esta resolución en mente respondió: «Los caminos inesperados pueden ser los más hermosos. Buenas noches, Gustavo». Y mientras enviaba el mensaje, Clara comprendió que había llegado a un punto de inflexión crucial, el momento en que el miedo dejaba de dictar sus decisiones, permitiendo que la esperanza tomara su lugar. La cena en casa de Clara había sido idea de Miguel. Sorprendentemente, después de varias salidas informales donde los niños habían conocido a Gustavo y a Felipe, el hijo mayor de Clara había sugerido una cena de verdad, como las familias normales. Esas palabras, pronunciadas con la mezcla exacta de indiferencia adolescente y anhelo apenas disimulado, habían conmovido profundamente a Clara. Ahora, mientras preparaba la mesa para 5, Clara, Gustavo, Felipe, Miguel y Bruno, sentía una mezcla de nerviosismo y alegría. Era la primera vez que organizaban algo tan formal, algo que se parecía demasiado a una cena familiar para ignorar su significado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Bruno, apareciendo en la cocina con Lua siguiéndolo fielmente. «Puedes poner los cubiertos», respondió Clara, entregándole el juego de tenedores y cuchillos que guardaba para ocasiones especiales. «¿Gustavo va a quedarse a dormir?», preguntó Bruno casualmente mientras colocaba los cubiertos. Clara casi dejó caer la fuente que sostenía. «No, cariño, es solo una cena». Bruno se encogió de hombros. «Papá dijo que Isabela vive con él ahora, aunque todavía no están casados, y ellos van a tener un bebé». Clara respiró hondo, recordándose que los niños procesaban las realidades adultas de formas inesperadas. «Cada relación es diferente, Bruno. Gustavo y yo estamos conociéndonos, y ambos queremos ir despacio, especialmente porque ustedes y Felipe son lo más importante para nosotros». Bruno pareció satisfecho con la respuesta y continuó colocando cubiertos, tarareando una canción que Clara reconoció de su programa de televisión favorito. El timbre sonó, y Miguel apareció desde su habitación para abrir la puerta. Clara observó desde la cocina cómo su hijo saludaba a Gustavo y Felipe con una naturalidad que habría parecido imposible unos meses atrás. La cena transcurrió con una calidez que sorprendió incluso a Clara. Los niños conversaban animadamente, principalmente sobre videojuegos y películas. Felipe, inicialmente tímido, se había animado considerablemente cuando Bruno mostró interés en su colección de cromos de fútbol. Miguel, siempre más reservado, hacía preguntas ocasionales a Gustavo sobre su trabajo como arquitecto. «¿Puedo ver tus dibujos algún día?», preguntó Miguel mientras servían el postre. «Me gusta dibujar también». «Claro que sí», respondió Gustavo con una sonrisa. «Puedo mostrarte algunos programas de diseño que utilizamos. Si te interesa, podrías venir a mi estudio algún día». El rostro de Miguel se iluminó y Clara intercambió una mirada de complicidad con Gustavo. Era la primera vez que veía a su hijo mayor mostrar tanto entusiasmo por algo relacionado con un adulto que no fuera ella desde la separación. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el salón bajo la supervisión de Felipe, quien a sus 10 años asumía con orgullo el papel de mayor, Clara y Gustavo se retiraron a la pequeña cocina para preparar café. Fue una noche perfecta.
comentó Gustavo, apoyándose en la encimera mientras observaba a Clara preparar la cafetera. Los niños parecen estar cómodos juntos. Más que cómodos, coincidió Clara. No había visto a Miguel tan animado en mucho tiempo. Y Bruno parece adorar a Felipe. Gustavo se acercó, colocando suavemente sus manos en la cintura de Clara. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Clara se giró para enfrentarlo, permitiéndose disfrutar del contacto y la cercanía. Feliz, respondió con sinceridad. Asustada a veces, pero principalmente feliz. Es como si estuviéramos construyendo algo nuevo, algo que no sabía que podía existir después de todo lo que pasó. Gustavo inclinó su cabeza, apoyando su frente contra la de ella. Sabes que no tenemos prisa, ¿verdad? Podemos seguir construyendo esto a nuestro ritmo, dando a los niños tiempo para adaptarse, dándonos tiempo a nosotros mismos. Clara asintió, conmovida por su constante consideración. Lo sé, y eso es parte de lo que hace que esto se sienta tan bien. No hay presión, no hay expectativas. Imposibles, solo nosotros, intentándolo día a día. El sonido de risas provenientes del salón los hizo sonreír a ambos. Deberíamos unirnos a ellos, sugirió Clara, pero no hizo ningún movimiento para apartarse. En un minuto, murmuró Gustavo, acercándose más. Primero, hay algo que he querido hacer toda la noche. Con una delicadeza que hablaba de respeto y de deseo contenido, Gustavo besó a Clara. Un beso suave, casi tímido, que rápidamente se profundizó cuando ella respondió, enredando sus dedos en su cabello. Cuando se separaron ambos ligeramente sin aliento, Clara se encontró sonriendo sin poder evitarlo. Deberíamos haber hecho eso antes, susurró. Valió la pena esperar, respondió él, acariciando su mejilla. La velada continuó con juegos de mesa en los que participaron todos, incluida Lua, quien parecía particularmente interesada en las fichas del parchís. Cuando llegó el momento de que Gustavo y Felipe se marcharan, los niños se despidieron con promesas de futuras reuniones y planes compartidos. En la puerta, mientras Felipe se adelantaba hacia el ascensor, Gustavo se volvió hacia Clara. «¿Cena solo nosotros dos? ¿El próximo sábado?», preguntó, su voz ligeramente más baja. «Conozco un lugar especial donde podríamos celebrar estos últimos meses». Clara sintió un cálido hormigueo de anticipación. «Me encantaría», respondió, consciente de que su respuesta abarcaba mucho más que una simple cena. Después de que se marcharan, Clara regresó al salón donde Miguel y Bruno recogían los juegos de mesa. «¿Qué les pareció la noche?», preguntó intentando mantener un tono casual. «Felipe es genial», exclamó Bruno. «Sabe todo sobre dinosaurios y me va a prestar sus libros». Miguel, más reservado como siempre, se encogió de hombros, pero Clara notó la pequeña sonrisa que intentaba ocultar. «Gustavo está bien», admitió finalmente. «Es diferente a papá. Escucha de verdad cuando le hablas». Esas simples palabras significaron más para Clara que cualquier elaborada aprobación. Se acercó y abrazó a sus hijos, sintiendo una profunda gratitud por su capacidad de adaptación, por su valentía frente a tantos cambios. «Los amo muchísimo, lo saben, ¿verdad?», murmuró, besando sus cabezas. «Sí, mamá, lo sabemos», respondió Miguel, permitiéndose por un momento ser simplemente un niño que necesitaba el abrazo de su madre. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara salió al pequeño balcón de su apartamento. La ciudad dormía bajo un manto de luces tenues, y el aire fresco de la noche llevaba promesas de un nuevo día. Lua se unió a ella, apoyando su cabeza en su regazo con esa lealtad incondicional que había sido un ancla durante los momentos más difíciles. Pensó en el camino recorrido desde aquella noche en Valencia, cuando su mundo se había desmoronado. El dolor, la rabia, la desesperación, pero también el descubrimiento de una fortaleza que no sabía que poseía, la reconstrucción paciente de una vida que sorprendentemente comenzaba a parecerle más auténtica que la anterior. Su teléfono vibró con un mensaje de Gustavo. «Gracias por esta noche, por permitirnos formar parte de tu vida, por tu valentía, por ser tú. Descansa, Clara».
Clara sonrió, sintiendo cómo las últimas cadenas de miedo que aún rodeaban su corazón comenzaban a aflojarse. No sabía lo que el futuro traería, si esta relación naciente florecería plenamente o encontraría obstáculos en el camino. Pero sí sabía una cosa con certeza: ya no temía intentarlo. La mujer que había descubierto la traición de Lucas en aquel hotel de Valencia, destrozada y humillada, parecía ahora pertenecer a otra vida. En su lugar estaba una Clara más fuerte, más sabia, capaz de establecer límites y, lo más importante, capaz de creer nuevamente en la posibilidad del amor. El sábado siguiente, Clara se preparaba para su cena con Gustavo con una mezcla de anticipación y serenidad. Había elegido un vestido verde esmeralda que había comprado recientemente, el primer vestido nuevo que se permitía desde la separación. Al mirarse en el espejo, se sorprendió al reconocer a la mujer que le devolvía la mirada, segura, hermosa, completa en sí misma. Sofía había venido a cuidar de los niños y observaba a su hermana con una sonrisa cómplice. «Estás radiante», comentó ajustando un mechón del cabello de Clara. «Y no es solo el vestido nuevo». Clara sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su hermana. «Me siento en paz», admitió, como si finalmente hubiera llegado a un punto donde puedo mirar hacia atrás sin que duela y hacia adelante sin miedo. El timbre sonó y el corazón de Clara dio un pequeño salto. Al abrir la puerta, encontró a Gustavo sosteniendo un ramo de lirios blancos, sus favoritos, un detalle que había mencionado casualmente semanas atrás y que él había recordado. «Estás preciosa», dijo, sus ojos reflejando una admiración que hizo que Clara se sintiera verdaderamente hermosa. El restaurante que Gustavo había elegido era un pequeño establecimiento en un tejado con vistas a la ciudad. Bajo el cielo estrellado de Madrid, con velas parpadeantes iluminando la mesa y una suave música de fondo, Clara sintió que había algo mágico en el aire. La conversación fluyó como siempre entre ellos, fácil y profunda a la vez. Hablaron de los niños, de sus trabajos, de libros recién leídos y películas por ver. Pero también, por primera vez, hablaron del futuro, no con planes concretos o expectativas rígidas, sino con la cómoda certeza de dos personas que saben que quieren recorrer el camino juntas, sea cual sea su destino. Después de la cena, caminaron por las calles iluminadas de la ciudad, sus manos entrelazadas, disfrutando del simple placer de estar juntos. Cuando llegaron al apartamento de Clara, ella no dudó. «¿Quieres entrar?», preguntó, su voz suave pero segura. La mirada de Gustavo se encontró con la suya, entendiendo el significado completo de la invitación. «¿Estás segura?», preguntó, siempre respetuoso de sus tiempos. Clara asintió, sintiendo una certeza tranquila y poderosa. «Nunca he estado más segura de nada». En la penumbra del apartamento, con el suave resplandor de la ciudad filtrándose por las ventanas, Clara y Gustavo se encontraron en un abrazo que era tanto un final como un principio. El final de la duda, del miedo, de la desconfianza. El comienzo de algo nuevo, algo construido sobre cimientos de respeto mutuo, honestidad y esa rara forma de amor que no busca completar, sino complementar. Mientras Gustavo la besaba, con una ternura que pronto dio paso a una pasión contenida durante meses, Clara se permitió sentir plenamente, sin reservas ni barreras. Cada caricia, cada susurro, cada momento compartido, era un acto de fe, una declaración de que, a pesar de las heridas del pasado, su corazón seguía siendo capaz de amar, de confiar, de entregarse. Y en ese momento de perfecta intimidad, Clara comprendió la verdad más profunda de su viaje, que la traición de Lucas, aunque dolorosa, había sido en realidad el catalizador de su liberación, que a veces se necesita que algo se rompa completamente para poder reconstruirlo mejor, más fuerte, más auténtico. Al amanecer, acurrucada en los brazos de Gustavo, Clara observó cómo la primera luz del día transformaba su habitación, bañándola en tonos dorados y promesas. A sus pies, Lua dormía plácidamente, como aprobando silenciosamente esta nueva configuración de su pequeña familia. «¿En qué piensas?», murmuró Gustavo,
acariciando suavemente su cabello. Clara se giró para mirarlo, permitiéndose disfrutar de la simple alegría de despertar junto a alguien que la valoraba tal como era. «Pienso en los caminos inesperados», respondió, recordando sus palabras de semanas atrás. «En cómo a veces el final de algo es simplemente el comienzo de algo mejor». Gustavo sonrió, besando suavemente su frente. «No es el final de tu historia, Clara. Es apenas el primer capítulo de una nueva». Y mientras el sol ascendía en el horizonte madrileño, bañando la ciudad en una luz nueva, Clara sintió una profunda gratitud por todo lo vivido, lo perdido y lo encontrado, por las lágrimas derramadas y las risas redescubiertas, por el doloroso pero necesario camino que la había llevado exactamente donde necesitaba estar, no a un final feliz, sino a un nuevo y prometedor comienzo.